Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Y yo lo que les quería contar antes de empezar con las ponencias, con las exposiciones, es que la gestión del Congreso se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y este instituto abarca 3 áreas. La formación de posgrado, que implica maestrías, doctorados, postdoctorados multidisciplinarios en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación, con más de 25 líneas de investigación que luego se publican en cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, y las actividades de difusión y de proyección, como este congreso, y la red de investigadores en diseño, a los que, por supuesto, los invitamos a todos y a todas que se sumen. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que puedan ustedes sumarse y así dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y de la comunicación. Bueno, dicho esto, entonces en este marco damos inicio a esta comisión de formación docente. Les cuento algunas pautas generales. Las ponencias, las exposiciones, pensamos alrededor de 10 minutos, ¿sí? No por expositor, sino por ponencia, por trabajo presentado, para después poder tener tiempo para hacer un intercambio, para poder, si hay alguna pregunta, o si hay alguna pregunta del público, que podamos ahí tener un espacio para charlar, para pensar en conjunto, ¿no? Para reflexionar, que es un poco la intención y la finalidad de este espacio de congreso. Vamos a seguir el orden que a mí me enviaron desde la coordinación del congreso, y en todo caso, como dijimos, si hay algún expositor que se sumó un poquito más tarde, lo salteamos en el orden, pero le dejamos en espacio al final. ¿Estamos todos más o menos bien? ¿Está clara las reglas? Bueno, genial. Entonces, si les parece, podemos empezar con la ponencia que se llama, yo con el portugués, pero que es un poco el impacto de la inteligencia artificial en la formación de diseño, que me parece que es un tema súper emergente y novedoso, digo, algo que tenemos que abordar como docentes de diseño. Y esta ponencia, este trabajo, es un trabajo presentado por Gabriel Berman Borges Vieira y por Julio César Colvich dos Santos, de la Universidade de Casais do Sul. Bueno, les doy la palabra. Bom dia, sou o professor Júlio, o professor Gabriel. A gente trabalha na Universidade de Caxias do Sul, que fica no sul do Brasil, mas bem próximo da Argentina também. E a questão da inteligência artificial é um tema que veio aumentando o interesse dos nossos alunos já há algum tempo. E a partir disso a gente começou a discutir com os alunos e começar a pensar a respeito. No momento, a gente tem diversas dúvidas em relação ao cenário que vai começando a se modificar, e me lembra bastante assim algumas coisas que também já aconteceram no Brasil e provavelmente nos outros países da América Latina também. Lá por meados dos anos 2000, quando a gente passa de uma cultura analógica na produção do desenho para uma ascensão da cultura digital. E o digital começa a se consolidar desde aquela época, mas levou alguns anos para esse processo realmente acontecer de fato. Porém, agora, com a emergência das inteligências artificiais no design, na comunicação, o processo a gente percebe que está acontecendo de uma forma mais acelerada,
justamente por ele acontecer dentro já de uma cultura digital. E isso faz com que o interesse também, e aí o interesse e fantasias em relação de que a inteligência artificial vai resolver diversos problemas que são humanos, podem confundir alguns alunos. E isso também acontecia na época, lá, em meados dos anos 2000, de um certo deslumbramento da tecnologia. E a ideia dessa reflexão é justamente de pensar o papel do designer, do professor, e não enxergar a ferramenta de inteligência artificial como algo mágico que vai resolver os problemas, se não há por trás um pensamento projetual mais sólido. E, na verdade, o nosso pensamento, meu e do Gabriel, é que justamente é o contrário, que com a emergência dessas ferramentas de inteligência artificial, o papel do designer, em termos teóricos, inclusive, ganha em relevância. E não sei se acontecia, mas no Brasil era muito comum, logo que houve a ascensão dos meios digitais, de diversas pessoas que não eram da área de design dominar as ferramentas e começar a trabalhar com design, mas o resultado não era o desejado. E aqui no Brasil a gente chamava esses profissionais de sobrinhos, digamos assim, que é uma brincadeira de dizendo que é o profissional que não tem o conhecimento de design, mas que trabalhava com design e acabava fazendo um trabalho que não tinha uma perspectiva teórica e o resultado mercadológico adequado. Então, nesse sentido, existe também uma preocupação de entradas no mercado de pessoas que não têm conhecimento de design, mas que provavelmente conseguem, vão dominar as ferramentas de inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, eles vão conseguir fazer algo com velocidade, mas sem toda a estrutura projetual, sem a metodologia por trás. Mas é claro que a gente não pode deixar de levar em consideração também que essas ferramentas elas aumentam a velocidade de produção, assim como a computação gráfica lá no começo dos anos 2000 também aumentou. E isso faz com que exista a possibilidade também de uma diminuição no mercado, mas também nada absurdamente revolucionário em pouco tempo, porque a gente sabe que o mercado capitalista, ele sempre fez esse tipo de estratégia para pagar menos e produzir mais. Então, isso é mais uma ferramenta também que pode ser utilizado. Mas a gente pensa também que alguns conceitos podem mudar. Porque se existe uma nova forma de produzir, uma forma que ganhe velocidade, que ganhe, por exemplo, que alguém que não tenha o domínio de desenho de algumas ferramentas e isso seja mais fácil de fazer, mas que essa pessoa tenha um domínio de conceitos de design, isso pode fazer com que no futuro a gente possa adaptar metodologias, a gente possa adaptar formas de pensar o design para essa realidade que está surgindo numa velocidade interessante em termos, principalmente para as pessoas mais jovens. Também lembro que na época do começo dos anos 2000, vários designers não conseguiram se adaptar às tecnologias digitais. E aí partiram para outras áreas ou resolveram reorganizar a sua própria profissão. Acho que no momento isso é algo que não necessariamente possa acontecer. Ou que vai acontecer menos, talvez, porque já existe toda uma bagagem cultural de 20 anos dessas tecnologias que é um pouco menos abrupta do que foi aquela mudança de 20 e poucos anos atrás. Os nossos alunos, eles já vivem na cultura digital. E a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas, desde o momento que a gente sai de casa, a pegar o Waze para traçar um caminho para a gente sair de casa, coisa que não acontecia alguns anos atrás. Mas, mesmo assim, esse contexto faz com que
os conceitos de design precisam ser reforçados. Toda a teoria de design, toda a teoria da história da arte, porque como existe uma facilidade maior de imitar coisas que já foram feitas, se eu pegar referência, isso pode também gerar diversos erros de projeto. Então, a gente acredita que o papel do designer tende a se tornar mais importante, tendo um aspecto mais positivo da situação. E, obviamente, que algumas pessoas também não vão conseguir se adaptar a esse papel mais preponderante de um designer que pensa, que reflete, que consegue ter habilidades que são um pouco diferentes, mas sabendo que ainda o foco continua sendo nos humanos. E sempre quando há um surgimento de uma tecnologia nova, existe uma divisão muito clara de pensamentos e que normalmente não se concretiza, né? Das pessoas que enxergam como algo que vai ser super benéfico para a profissão e outros que enxergam como o fim da profissão, né? E não veem a coisa como realmente ela é, como um processo, como algo que vai mudar algumas coisas, mas que não vai acabar com a profissão de designer, não vai acabar com o design, muito pelo contrário, vai ajudar. E isso a gente vê nos nossos alunos, nesse semestre, a primeira preocupação deles é: mas agora uma pessoa vai fazer o serviço de 10. E continua sendo do mesmo jeito que era antes. Algumas pessoas sempre fizeram o serviço de 10 desde que elas tinham conhecimento para isso. E algumas pessoas veem como agora eu consigo fazer mais coisa, produzir. E a gente tem que lembrar que uma ferramenta de inteligência artificial, ela não é um ser humano e ela não é um designer. E ela vai cumprir um papel que a gente está pedindo para ela, que é o papel de dizer quais são todos os processos que ela deve pensar. E é claro que alguns elementos assim que são mais factuais, como coleta de dados, a gente pode usar a inteligência artificial de uma série de formas que vão nos ajudar para fazer RAF, para fazer experimentações, mas ela não tem uma capacidade de planejar, e muitas pessoas falam, inclusive, que essas ferramentas de inteligência artificial nem inteligência são, elas são ferramentas. E elas não têm uma capacidade de planejar como o ser humano, como aquela coisinha que vai diferenciar o nosso pensamento projetual de algo que seja realmente diferente. Uma ferramenta não consegue analisar as nuances do comportamento humano, de pequenas diferenças. A ferramenta ela também não vai conseguir compreender os conceitos de design em coisas muito específicas de local, de diferenças culturais. E eu não sei quais são os países que vocês veem, mas essas pequenas diferenças a gente consegue, por exemplo, numa conversa, adaptar um projeto, pesquisar, adaptar de novo, coisa que uma ferramenta de inteligência artificial não conseguirá, pelo menos não de início, porque ela é fria. E essa parte do afeto humano não é tão fácil de fazer com uma inteligência artificial. Obviamente, né, que essas grandes empresas elas estão coletando dados de design, e isso já acontecia antes também, agora numa velocidade maior, porém elas também podem proporcionar para a gente novos modelos de negócios em termos de design. E talvez haja a possibilidade também de redução de custos, mas a gente deve lembrar também que quando havia a emergência das tecnologias gráficas digitais, isso também aconteceu. Só que, não sei se o Gabriel quer complementar alguma coisa, porque eu já falei demais também, né? Bárbaro. No, muchísimas gracias. Ya estamos en el tiempo de exposición.
Julio, y en todo caso, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, siempre lo dejamos hacia el final. Así que bueno, muchísimas gracias por la exposición, por Eu que participar agradeço. del Congreso. O professor fala demais, né? Está muy bien. Y bueno, si les parece, seguimos con la siguiente ponencia. Yo no sé si Lucas está aplaudiendo o levantando la mano, pero en todo caso, Lucas, lo que te digo es que por ahí las preguntas lo dejamos hacia el final. Ah, aplausos, aplausos, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar lugar a la segunda exposición, que el trabajo se llama Investigación sobre las creencias subyacentes de la trayectoria profesional y docente. Va a estar a cargo de Leobardo Armando Ceja Bravo, de la Universidad de Vasco de Quiroga, México. Bueno, Leobardo, cuando quieras. Vale, gracias, buen día. Agradezco el espacio, les reitero el saludo a todas, a todos, y si me permiten, inicio con compartiendo pantalla. Por favor, oriéntenme con el tiempo, porque luego se va uno de corrido y entiendo que hay que respetarlo, ¿no? Entonces, si me ayudan, encantado. Quédate tranquilo, Leobardo. Yo te voy a mandar un mensaje por privado en el chat y seguro te Vale, aparece en pantalla, y si no, bueno, levanto una mano. Quédate tranquilo, yo más o menos vale, estoy calculando eso, 10 minutos más o menos de vale. exposición. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Vale, comparto, espero que ya se esté viendo por aquí. Y, y bueno, reitero el saludo, el agradecimiento, y platicarles un poco sobre esta investigación. Nos interesaba particularmente revisar cómo se da esta relación entre la trayectoria profesional y la trayectoria docente y cómo es que esto pues, impacta en estudiantes, particularmente de diseño gráfico y de diseño de interiores y ambientación. Brevemente, pues para contextualizar, nosotros estamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Somos una universidad relativamente joven, y claro, esto sí lo comparamos con otras, pues sí somos muy jóvenes. Tenemos alrededor de 25 licenciaturas, maestrías, doctorados, y bueno, nuestro tema en cuestión pues está enmarcado dentro de lo que es la Facultad de Artes y Diseño. Y principalmente lo que, insisto, buscábamos es lograr establecer esta relación entre experiencia profesional y trayectoria docente, toda vez que encontramos que sigue existiendo una carencia de estudios que aborden el tema. Me refiero a estudios centrados en la práctica docente o en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito del diseño, ¿sí? Hay muchísimas experiencias ya documentadas en otras áreas, pero consideramos que en el diseño todavía estamos con un área ahí muy importante de oportunidad, y ver cómo es que se va dando este traslado de la experiencia profesional al aula, y cómo es que a la vez se va fortaleciendo el quehacer docente a partir de este doble vínculo, digamos, su experiencia profesional y su experiencia adquirida en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a grosso modo, está este estudio enmarcado pues, en cómo es que se van vinculando tanto las vivencias de los docentes como su propia experiencia. En este esquema, pues lo que busco es tratar de visualizar cómo se van dando estas relaciones. No son ni limitativas ni son las únicas, pero digamos, todo lo buscamos enmarcar dentro del enfoque histórico-cultural, asumiendo que se van haciendo como esta yuxtaposición de historias, es decir, cada uno de los docentes tiene una historia personal, ya sea perdón, decía personal, pero también tanto profesional como académica, y cómo es que esta se va entreverando a partir del contexto social. Otro elemento que para nosotros es bien importante tiene que ver con la forma en la que enuncian, verbalizan, nos comunican, en este caso nuestros compañeros docentes, lo que es algunos tópicos que son de nuestro interés y que básicamente tienen que ver con las creencias.
Entonces, como les decía, pues el enfoque histórico-cultural es como un gran marco de referencia que nos permite pues, evidenciar distintas cosas enmarcadas dentro de contextos sociales particulares. Básicamente, estuvimos indagando sobre tres grandes creencias. Una de ellas tenía que ver con las creencias relativas a la enseñanza, ¿sí? Es decir, cuáles son las propias visiones, las propias creencias, las propias acciones que los colegas profesores desarrollan, creen y comparten con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos, nuestro primer eje que buscábamos identificar tenía que ver con lo que para ellos significa la enseñanza. El segundo tiene que ver pues, con las creencias relativas al aprendizaje, ¿sí? Aquí básicamente pues lo que buscamos era evidenciar algunas bases teóricas con las que cuentan, qué es lo que aplican, cómo lo aplican y desde dónde lo están llevando a cabo. Y la tercera creencia pues la enmarcábamos en cómo es que se busca motivar a los estudiantes a la obtención de sus logros. Por lo menos a nivel licenciatura, en el contexto en el que nos encontramos, pareciera que es parte del el discurso que prevalece el lograr motivar, incentivar a los chicos, toda vez que ellos aparentemente se encuentran desarrollando otros intereses que no necesariamente coinciden con los formativos o con distintas áreas formativas, sino con otras áreas que ellos puedan tener. Y entonces, en este contexto, estos tres ejes de las creencias, pues nos interesaba indagar en ello. De forma paralela, pero bueno, ya excede como el alcance de este trabajo, también hay trabajo realizado con los chicos, pues para también tratar de ver qué sucede desde su punto de vista, pero bueno, ese es otro trabajo. En este sentido, bueno, pues lo que aplicamos fue un cuestionario. Consideramos que es una investigación que está situada, logramos identificar muy bien nuestro contexto. Se aplicaron algunas entrevistas y también un cuestionario. Logramos encontrar la aplicación de 10 participantes, tanto de la licenciatura en diseño de interiores y ambientación como de diseño gráfico. Aquí vale acotar que en realidad somos bueno, somos un par de licenciaturas en las que somos una universidad muy pequeña. Entonces, en ese sentido, pues considerar la participación de 10 colegas docentes, pues es casi el 90% de la participación, será un 85%, 90%. Algunos resultados muy generales, porque hay mucha información. Podríamos decir que cada una de estas facultades cuenta con 14, 17 profesores en total. Se participaron, como les comentaba, 10 y 10 de cada una de las licenciaturas. Y por aquí en este tercer rango viene como algo interesante. Con grado de doctor, en la licenciatura en diseño de interiores hay 4, en gráfico no existe. Con maestría hay 8 en gráfico, 4 en interiores, y impartiendo el mismo grado, con la misma grado también académico, pues solamente había 2. Y esto se va a volver muy relevante porque resulta que la carrera de diseño de interiores tiene una historia más reducida que la de gráfico. Pareciera entonces que se tiene un nivel de estudios mayor que en relación a gráfico, pero como les decía, es más pequeña. Yo creo que uno de los factores a lo que se debe es la propia área de vinculación que tiene diseño de interiores, en tanto que está más pegado hacia la parte de arquitectura y otras también disciplinas proyectuales,
y pareciera que gráfico está como muy enmarcado, delimitado, ¿no? En el tema de la trayectoria profesional hay un rango muy, digamos, muy amplio en diseño gráfico. Ello se puede explicar gracias, digamos, a la tradición o antigüedad que tiene la licenciatura en nuestro contexto. Si se fijan, hay un rango de 10 hasta los 30 años de experiencia profesional. Es mucho más reducida, mucho más acotada en diseño de interiores. Y la trayectoria docente también va presentando un radio amplio, y esto también nos ayudará con algunas de nuestras conclusiones. Aquí incluíamos esta otra como variable de trayectoria como docente dentro de la universidad, y hay también periodos que son contrastantes. Y bueno, algunas conclusiones muy generales. Obviamente el cuestionario es más amplio, hay mucho más información, pero bueno, ahorita para compartirles consideraba que era pertinente esta parte. De acuerdo a la literatura que revisamos, se podría establecer que en esta trayectoria docente hay la existencia de 5 fases, la cual tendría que ver la primera con ser novato, así como también lo plantea Donald Schont en el proceso de aprendizaje. No es el caso, es decir, en los dos casos contamos con profesores que están en una segunda fase, es decir, ya no son novatos, ya tienen la experiencia docente, se están entrando en una etapa de estabilización. ¿Qué implica estabilizarse? Bueno, pues que van encontrando también o van incorporando todo lo que es la esencia docente a su quehacer. Si bien supongo que eso es como una constante en todos nuestros casos, no necesariamente la trayectoria docente es formativa, es decir, la vamos adquiriendo y posteriormente se va formalizando, pero de inicio, pues nos vamos formando como profesionales del área en cuestión, ¿sí? Entonces, esta segunda fase de estabilización es bien importante porque nos permite empezar a escalar, profundizar, sistematizar, generar naturalmente mayor compromiso con los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero es algo que el propio docente va estructurando, va acomodando, sin que se vuelva una consigna en los que recae la responsabilidad de contar con un claustro docente. También logramos identificar, aunque son los menos, compañeros docentes que están en la fase 3, ¿sí? Que es ya una fase de experimentación y de diversificación. Es decir... Perdón, Leobardo, que te interrumpa. Si te parece, si podemos ir redondeando, porque ya vamos a... estamos como Sí, sin pasaditos problema. del tiempo. Sí, sin Gracias. problema. Perdón, solamente para cerrar, y ya con esto termino, lo que nos interesa o nos interesó con este trabajo es que al momento de identificar estas 3 categorías de creencias, nos permite generar, desarrollar y estructurar planes de capacitación docente en donde los propios docentes puedan ser partícipes del proceso. Gracias por el espacio y yo estoy a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Leobardo, por tu exposición. Yo no estoy viendo la pantalla completa, ahora sí. Pero Liliana todavía no llegó. Liliana Domínguez no se sumó. ¿No es cierto, Cami? Sí, todavía no llegó. Bueno, entonces pasamos a la siguiente exposición y en todo caso, si Liliana se suma, la dejamos para el final. La ponencia número 4 es un trabajo que se llama Valoración de la composición visual en aplicaciones móviles para red. El trabajo es de Luis Rodrigo Giraldo Gómez, del Instituto Universitario Pascual Bravo de Colombia. Bueno, te dejo la palabra, Luis. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por escucharme. Entonces, vamos a hablar de la valoración de la composición visual mediante el uso de aplicaciones móviles para recursos educativos digitales. Vamos a hacer primero una introducción a los, digamos, significados básicos de lo que vamos a hablar.
Vamos a recordar la composición visual como que es organizar y ubicar en una posición coherente las formas gráficas que complementan una expresión visual, buscando comunicar una idea. Es seleccionar y disponer las formas. Es un ejercicio visual cuyo objetivo es motivar reacciones en el espectador. Todo lo que vemos y diseñamos está compuesto de elementos visuales básicos que constituyen la fuerza visual estructural crucial para el significado. Las aplicaciones móviles son software desarrollados para ejecutarse en dispositivos móviles y facilitan la comunicación pedagógica en la educación. El término móvil significa acceder desde cualquier lugar y momento a los datos, las aplicaciones y los dispositivos. La Internet ha sido un gran intermediario de conexión entre los dispositivos móviles. Los jóvenes se han convertido en usuarios en los usuarios más recurrentes, lo usan como solución a sus trabajos escolares y con sus sistemas de relación con el mundo, que dentro de la virtualidad y el contacto a distancia plantean nuevas necesidades en el lenguaje y en los procesos de comunicación. Los recursos educativos digitales son los contenidos educativos libres y de código abierto en formato web, con texto e imágenes que engloban documentos con directrices sobre cómo enseñar una determinada materia o un conjunto de datos sobre evaluación y funcionamiento de experiencias educativas, entre otros. Y en este contexto es donde nos vamos a desenvolver, y en tal perspectiva, la presente investigación se enfocó en cómo valorar la composición visual en aplicaciones móviles que facilitan la creación de recursos educativos digitales, con el fin de amplificar la competencia asociada a la composición visual en docentes de las facultades de producción y diseño, de la facultad de ingeniería y de la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín, Colombia. Y se complementaron con unos objetivos específicos que consisten en reconocer los elementos conceptuales del lenguaje visual que ayudan a concretar la composición de la imagen, definir los criterios que permiten valorar la composición visual en aplicaciones móviles que facilitan la creación de recursos educativos digitales y generar una propuesta de formación para docentes mediante la valoración de una selección de aplicaciones móviles que favorecen la creación de recursos educativos digitales, considerando los elementos constitutivos de la composición visual. La población fueron 19 docentes, profesionales de universidades, y la muestra fueron 28 registros de participación de los docentes. Los docentes participantes en la muestra pudieron experimentar en un taller cómo desarrollar la competencia asociada a la composición visual mediante el uso de aplicaciones móviles que les facilitaron la creación de sus propios materiales educativos. Para lograrlo, fue necesario valorar una selección de 10 aplicaciones móviles, lo cual contribuyó a la definición de los 26 criterios que permiten la valoración de la composición visual a partir de estas aplicaciones móviles, facilitando la creación de sus propios recursos educativos y favoreciendo la generación de una propuesta de formación para docentes. Un 82% de los 19 docentes participantes estuvo muy de acuerdo y algo de acuerdo en que factores como el reconocimiento de los elementos conceptuales del lenguaje visual sí contribuyen para definir los criterios que permiten valorar la composición visual en aplicaciones móviles, propiciando el desarrollo de competencias asociadas a la composición visual mediante las aplicaciones móviles en estos docentes. Un 11% fueron neutrales y un 7% estuvieron en desacuerdo y total desacuerdo. En conclusión, la investigación determinó que factores como el reconocimiento de los elementos conceptuales del lenguaje visual sí contribuyeron para definir los criterios que permiten valorar la composición visual en aplicaciones móviles, facilitando la creación de recursos educativos digitales por parte de los docentes de la institución, de manera que pudieron experimentar cómo desarrollar la competencia. En este sentido, el estudio permitió el siguiente diagnóstico, que me parece muy bueno, porque es a partir de los 26 criterios que se generaron. 1.
Las aplicaciones móviles permiten el diseño de material educativo digital bien organizado, claro, conciso e intuitivo. Las expresiones visuales en las aplicaciones móviles se apoyan en formas básicas que demandan de un orden específico, generador de códigos en la estructuración y compresión de los mensajes gráficos, facilitando el diseño de material educativo digital con los elementos estructurales de la composición visual integrados. Permiten desarrollar contenidos audiovisuales que facilitan y refuerzan el aprendizaje, organizando y ubicando en una posición coherente las formas gráficas que complementan las expresiones visuales para comunicar una idea. Admiten seleccionar y disponer las formas en un ejercicio visual de composición. Hacen posible que la estética sea compatible y apropiada al estudio del material formativo. No exteriorizan ruido visual ni exceso informativo, gracias a la composición visual. Además, admiten organizar textos legibles y ajustar su dimensión, facilitando la lectura, gracias a la accesibilidad del contenido textual, que interviene de manera transversal en la colaboración de los elementos estructurales de la composición visual. Se valen de elementos estructurales de composición visual para mantener la consistencia en la apariencia, ya sea forma, tamaño, color, textura, volumen, ubicación, etc. De los elementos que tienen la misma funcionalidad, como ilustraciones, gráficos, textos, enlaces, iconos y botones, en todo el material educativo digital. En las aplicaciones móviles se puede manipular opciones de preferencia que permiten personalizar la interfaz, como texto, color, tamaño de fuente, color del fondo, apariencia del menú, usando los elementos estructurales de la composición visual. Estas preferencias se mantienen para siguientes secciones. La accesibilidad de contenido en las aplicaciones móviles permite crear contraste suficiente entre el color de las imágenes, el color del texto, el color del fondo, valiéndose de los 7 contrastes de color: tono, luminosidad, temperatura, complementarios, saturación, simultáneos y cantidad, para que se vean bien las formas y leerlas claramente sin esfuerzo. Las aplicaciones móviles permiten incluir en el material educativo digital formato multimodal de interacción entre humano y máquina, ayudando a mejorar la experiencia de usuario en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En las aplicaciones móviles, el texto, las imágenes, el audio y el video son formatos multimedia que integran los elementos estructurales de la composición visual, cuyos avances han derivado en el diseño de métodos efectivos en la caracterización del intercambio de datos visuales y verbales para el aprendizaje. En las aplicaciones móviles, gracias a la inclusión de los elementos estructurales de composición visual, la manipulación de la interfaz es intuitiva en su formato y diseño, y si no lo es, existen instrucciones de uso claras que facilitan el acceso a los contenidos y a las herramientas. El nivel intuitivo de los materiales educativos diseñados para los docentes en las aplicaciones móviles es directamente proporcional al interés que cada maestro tenga de investigar las que hay disponibles en línea, en Internet. La operatividad de las aplicaciones móviles actúa como soporte para verificar su óptimo funcionamiento. Debe ser completa, sensible al tacto, teclado, ratón y cualquier otro dispositivo de entrada, de manera que facilite el desarrollo de tareas determinadas en cualquier momento y ayude a los docentes en la operación y gestión del día a día. Gracias a la accesibilidad del contenido audiovisual articulada con el formato y diseño en las aplicaciones móviles, se puede ver, escuchar y leer el contenido de los videos que contienen los elementos estructurales de la composición visual en conjuntos de expresiones simbólicas, sistemas organizados de signos, como creación cultural que provee códigos para la interpretación del pensamiento. Muchas gracias. Esto sería lo que tendría para nosotros. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Un tiempo justo. Muchas gracias por tu exposición.
Con mucho gusto. Bueno, y ahora vamos a darle paso a la exposición y al trabajo presentado en el Congreso, que se llama Identidad Institucional y Cultura del Cuidado. Este es un trabajo que presentaron Ana Coaglino, Vanina Darayo y yo, como representantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Vani, ¿querés empezar vos? Dale, ahí arranco. Bueno, en principio contarles que Ana Coaglino no pudo sumarse, pero bueno, como decía Sara, también es autora de este trabajo. Les cuento un poquito de qué se trata este trabajo. Es una experiencia de un programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que es una facu que tiene desde el año pasado una Secretaría de Promoción de la Equidad y Género, que tiene 3 programas. Un programa que tiene bastantes años es el programa contra las violencias de género. Otro es un programa que se llama Sin Barreras, que trabaja un poco para eliminar las barreras del contexto que, bueno, interrumpen las trayectorias y el derecho a la educación de las y los estudiantes que tienen discapacidad. Y el programa de abordaje socioeducativo, que, bueno, con Sara somos parte del equipo de ese programa, que es un programa que interviene y acompaña en situaciones vinculadas con las distintas violencias y con la salud mental. Distintas problemáticas vinculadas con salud mental. Un poco contarles que entendemos que este programa institucional articula y es muy importante para las trayectorias educativas de las y los estudiantes, ¿sí? El recorte que pensamos, yo un poco arrancar con la cuestión del paradigma que tiene este programa de trabajo, que es un paradigma crítico y complejo, con una perspectiva pedagógica y que se enmarca en salud mental comunitaria. Crítico alude un poco a este concepto de Castoriadis, de elucidación crítica, que es una invitación a pensarnos en la práctica, qué hacemos, qué pensamos, cómo nos sentimos con aquellas cuestiones que hacemos. Y campo, bueno, es el concepto clásico de Bourdieu, que nos invita también a pensar en las problemáticas de violencias o salud mental, en este caso pensando especialmente en las prácticas de enseñanza en el aula o en laboratorios. Bueno, son campos complejos, es decir, intervienen en esas situaciones de violencias o de conflictos distintas dimensiones. Una podría ser la subjetiva propia de cada quien, que es bien singular, y otra dimensión que está vinculada con lo social, con el contexto, con la historia, con la ideología, con la economía, con las trayectorias educativas, con una cuestión más contextual, pero entendiendo que tanto el contexto como el sujeto es un lazo que es inseparable. Esta perspectiva pedagógica también nos invita a pensar en que estamos en una institución educativa, con lo cual cuando hablamos de salud mental en una institución educativa tenemos que ser cuidadosos respecto a esto, no psicologizar las prácticas, entendiendo que hay una salud mental comunitaria posible que interviene y acompaña en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. De alguna manera, lo que venimos a compartir acá, y que articula fuertemente con estas prácticas, tanto en este caso para docentes como para estudiantes también, es esta idea, este concepto de persistencia, que también lo podemos leer como permanencia, que es un concepto que articula claramente con el aula, y que lo enmarcamos en el paradigma organizacional, que es de nuevo poner en el centro a la institución, al rol institucional, como clave para el aprendizaje y el avance en las trayectorias de las y los estudiantes, ¿no? Uno podría decir, ¿para qué damos clases? Bueno, una por ahí de los objetivos de la transmisión tiene que ver con esto, con que las y los estudiantes puedan aprender, y esto para algunos autores, especialmente Tomás Tinto, es poder persistir, digamos. No hay persistencia en esos proyectos si no hay aprendizaje, ¿no? Y esto tiene que ver claramente con el posicionamiento y la propuesta institucional. Es decir, que para este enfoque no es el aula el único escenario responsable encarnado o el docente quien puede llevar adelante este fenómeno de la persistencia, sino que más bien tiene que ver
con toda una cultura institucional, ¿no? Por esto el título un poco de cuidado, como una política de cuidado que tiene la institución, y un poco asociado a la identidad institucional, entendiendo que casi para este programa, todas las intervenciones y todas las problemáticas están siempre enfocadas en, claramente, el grupo, el sitio, el contexto en el cual suceden. O sea, para decirlo con un ejemplo, si alguien tiene alguna situación, algún episodio de salud mental o de violencia en un laboratorio, entendemos que la intervención es ahí con ese grupo y donde sucede ese conflicto. No sacamos a la persona del escenario, digamos, en el cual tiene esta dificultad. En términos de persistencia, como es un paradigma organizacional, pone mucho foco en el encuentro entre el estudiante, la estudiante que recibe, que es clave en los primeros tramos sobre todo, y la institución, es decir, el sistema de expectativas institucional, cuál es el estudiante ideal para esa institución, y finalmente cuál es el estudiante que la institución recibe en sus carreras. De alguna manera, esto involucra a la comunidad toda, incluso a personal administrativo, digamos, ¿no? Que acompaña y aloja y recibe y da la bienvenida a las personas que ingresan a la carrera. Por supuesto que, bueno, estamos hablando de una facultad, de una universidad que es nacional y de una universidad que tiene carreras vinculadas con las ciencias exactas y naturales, ¿no? Que esto también implica una particularidad bastante especial, que es la cantidad de carga horaria que tienen los estudiantes y las estudiantes en la facu. Prácticamente esos vínculos, esas prácticas terminan siendo una convivencia quizás mayor que con la propia familia, ¿no? Porque tienen muchas cargas de laboratorio, muchas horas de TP, de trabajos prácticos, de teóricas, y ahí es donde se juegan cuestiones vinculadas no solo con lo que pensamos asociado al aprendizaje o a la enseñanza, que son las cuestiones cognitivas, sino claramente todos los aspectos afectivos, el sufrimiento psíquico, todos los malestares. Cuando hablamos de salud mental comunitaria, justamente nos corremos del diagnóstico de la cuestión patológica en sí misma, y también nos posicionamos en un lugar que no es psicologizante, o nos despegamos del discurso médico, y entendemos que claramente la cuestión afectiva y la cuestión de los vínculos, ¿no? No digo libres, pero aliviados de cuestiones de violencia, bueno, es un componente fundamental para la práctica docente. Muchas veces un componente que está excluido, ¿no? de la intencionalidad del docente, digamos. Uno va al aula a enseñar, uno tiene que ser claro, el estudiante tiene que aprender, tiene que poder ser evaluado, tiene que avanzar en esos contenidos, en función de la transmisión que uno desde ese lugar de poder sostiene en cada curso, y a veces se descuidan cuestiones que están vinculadas con estas cuestiones de ordenamiento, ¿no? De reglas del juego, de poder establecer un clima en el aula que sea saludable, y que necesariamente es un aspecto que colabora y participa fuertemente en esto que queremos de nuestros estudiantes, que es que aprendan. Recién hablaban un poco de las creencias y me parecía como interesante, ¿no? Pensar cómo estas creencias operan finalmente y se hacen carne en la práctica, en los intercambios, en cómo evaluamos. Y me quedaba un poco con esto de la inteligencia artificial fría, ¿no? Y esto de no humano, como que, bueno, cierto paradigma educativo, como sabemos, despojó de la cuestión afectiva a las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y aunque es algo bastante ya dejado atrás en términos de avances del conocimiento, bueno, muchas veces vemos esto en las prácticas, en los conflictos, en las intervenciones, de la importancia del trabajo de cuestiones afectivas, de la empatía, de la otredad, de cuestiones que quizás no parecieran ser propias del programa de esa materia, pero que de alguna manera son un motor importante para que esa experiencia educativa pueda seguir adelante. Si querés, Sarita, te dejo ahora la palabra a vos para que continúes.
Sí, dos palabras porque ya también medio que... Te robé todo el tiempo. No, pero no, está perfecto, está perfecto. Nada, pensar un poco, retomando lo que decía Vanina, de la postura institucional. Muchas veces los docentes, cuando damos clase y al cerrar la puerta del aula y en el dominio de nuestras clases, creemos que la cuestión institucional no atraviesa esa puerta. Y esa puerta no solamente es, sino que tiene que ser atravesada por una cultura institucional, en este caso y en el trabajo que nosotras presentamos, que tiene que ver con esto, con una cultura del cuidado, comprendiendo y entendiendo que tanto en instituciones educativas como en cualquier otra institución existen conflictos porque son propios de las relaciones humanas, no es una cosa excepcional, son propios de las relaciones humanas, pero entender que naturalizar determinadas situaciones de poder, que son también las que se dan en el aula entre docentes y estudiantes, naturalizarlas sin revisitarlas, sin ponerlas un poco en jaque, sin interpelarlas, son determinadas cuestiones que se terminan cristalizando y que obstaculan, ¿sí? Se transforman en grandes obstáculos para que los estudiantes puedan tener una inclusión dentro de la educación superior o en cualquier otro tipo de institución educativa, que atenta contra los ingresos, contra la persistencia, como decía Vani, y sobre todo también en poder alcanzar su título y poder egresar. Entonces, este sentido de esta cultura institucional del cuidado, acompañando además y asesorando a los profes, porque nosotras también recibimos muchas veces a los profes en la facultad en particular, y les debe pasar a ustedes en las universidades propias. Los docentes, además de ser docentes, tienen otras actividades, a veces muchas más carga horaria, como docentes investigadores que como docentes, y a veces faltan estrategias. Entonces, en ese sentido, es que nosotras trabajamos también, ¿no? Acompañando, asesorando, tratando de poder acompañar a todos los actores, pero dentro de un marco institucional que era un poco lo que definía Vani. Bueno, gracias. Gracias, Vani. Gracias. Y bueno, y si hay gracias a todos. Si hay alguna consulta o si hay alguna pregunta sobre la ponencia nuestra en particular, al final de todas las exposiciones lo retomamos. Bueno, seguimos. La próxima es de Paul Peralta. No sé, Cami, si llegó a ingresar. No, no ingresó de Paul. Entonces, seguimos con la siguiente. Es el trabajo número 7, que se llama La enseñanza del diseño y arte gráfico desde las TIC, TAC y TEP, Educación y Tecnología del siglo XXI, Carla Liliana Sequera Vargas, de SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Santander, Colombia. Hola Carla, bienvenida, te doy la palabra. Muchísimas gracias, buenos días, muy honrada de estar con ustedes hoy participando. Bueno, voy a compartir mi pantalla, he visto y los he escuchado muy interesante, los aportes desde diferentes prácticas docentes, y ya permítanme un momento. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Bueno, entonces voy a dar contexto. Estoy hablando hoy sobre la enseñanza del diseño y arte gráfico. El contexto es el siguiente. Yo trabajo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde capacitamos a los colombianos gratuitamente en competencias para el contexto laboral. Digamos, en 11, 12, 15 años que he estado en ese proceso, de los 18 años hacia los 100, es muy interesante el proceso porque ya la gente, los egresados bachilleres y los futuros profesionales saben prácticamente lo que quieren. Estoy en un programa desde hace algunos años que se llama Articulación con la Educación Media, donde damos formación técnica a adolescentes entre 14 y 17 años, es decir, entre grados 10º y 11. En ese contexto, cuando estaba con mi primera carrera, que es diseño gráfico, siempre obviamente tenía que, o debía, dar software para las artes gráficas, especializado, les enseñaba, pero la licenciatura en artes plásticas me dio una guía, porque no solamente era competencia laboral, sino era
el entorno y el contexto académico de investigación y el unir las partes con la maestría que luego hice en recursos digitales aplicados a la educación, me permitió empezar a transformar lo que yo enseñaba desde los ambientes de aprendizaje o aulas en educación en general. Entonces, ya teniendo ese contexto, nosotros, el Servicio Nacional de Aprendizaje, basamos la formación en 4 fuentes de conocimiento: el instructor, el entorno, las tecnologías de la información y comunicación y el trabajo colaborativo. Esta es nuestra estrategia metodológica. También basados en el PEI, que nos lo da el Ministerio de Educación Nacional, tomamos en general lo que es el pentágono de las TIC, donde hay 5 dimensiones. Dentro de estas 5 dimensiones, obviamente estoy muy enfocada en la competencia tecnológica que me trae herramientas digitales y herramientas tecnológicas. De ahí vienen el fortalecimiento de las competencias docentes, que son importantes y más en ese tiempo, que estamos a un clic de todo, y más con el avance de la inteligencia artificial, con las aplicaciones y todo en un tiempo líquido. Entonces, ya hemos venido ustedes han venido presentando, estoy en el foro en marzo presentándome, también he escuchado profesionales que han sido invitados desde diferentes países, cómo están fortaleciendo estas competencias. ¿Por qué? Porque el ejercicio docente es constante, reiterativo, y nunca se puede perder esa pasión que tenemos por formar, por enseñar. Tomé las TIC-TAC, TEP, que son competencias docentes. Ahorita sé que hay TRIP y un resto, pero ¿por qué estas 3? Porque las tecnologías de la información y comunicación las tenemos desde hace más de 15 años aproximadamente. Son las que nos gestionan la información. Las TAC, que son las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, a mí me permitieron enfocar proyectos para crear desde las aulas de la educación media, proyectos interesantes donde los aprendices son los autores, el aprendiz estudiante. Y las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, me permitieron empoderar a esos estudiantes, adolescentes entre 15 y 17 años, para que gestionaran, desarrollaran proyectos que sí cambiaron vidas, que han cambiado vidas, y dentro de todo este proceso de fortalecimiento de mis competencias, de las competencias de mis compañeros docentes, de homólogos, como llamamos, de los colegios, planteles educativos públicos acá en Santander, hemos trabajado colaborativamente desde las TIC, las TAC y las TEP. Siempre desde 4 fases, que son análisis, planeación, ejecución y evaluación de cada proyecto por año. Voy con el siguiente proceso. Quiero mostrarles precisamente que pude estar 4 años seguidos enlazada o como líder de fichas técnicas en un plantel educativo llamado Colegio Rafael Pombo. Y este proyecto es muy interesante porque se dio desde lo que comentaba al comienzo, de la unión del diseño gráfico y la licenciatura en artes plásticas y visuales. Entonces empezamos. El primer año, que fue el 2016, nosotros proyectamos que los aprendices y estudiantes investigaran sobre los diferentes estilos, tendencias en arte que les llamara la atención, que fueran llamativos a ellos. Y en el 2017 ya utilizamos los dispositivos móviles como herramientas en su proyecto, no solamente para sacarse selfies y mirar y rulear, como decimos por acá, sino como también un acceso a la información desde lo que nosotros formábamos. Del catálogo salió obviamente, el catálogo está en línea, está en Calameo y Insu, y ellos se tomaron su foto y desarrollaron diferentes técnicas a partir del puntillismo digital, del cubismo. Realmente me sorprendieron, vuelvo y repito, son trabajos realizados por estudiantes de entre 14 y 17 años. Y obviamente una parte muy libre sobre el arte gráfico y el arte digital. Bueno, en el 2017, como veníamos, venía un catálogo visual, tomaron sus dispositivos móviles y realizaron procesos previamente capacitados con talleres,
También tienen un catálogo en línea que puede verse en Calameo o en ISU. Y pues me devuelvo un poco. Estos son las imágenes, las portadas de los catálogos. Ya para el año 2018 y 2019, estoy hablando del mismo colegio y varias generaciones, ya veníamos con un proceso de por qué nos llevamos a la parte física. Todos los medios preimpresos, o sea, teníamos impresión digital, ¿por qué no lo llevamos a la parte física? Contactamos con diferentes entidades como centros comerciales, y uno de los centros comerciales más importantes del área metropolitana, el Parque Caracolí, nos dijo, bueno, ¿por qué no vienen y exponen acá? Y empezamos toda una logística, primero de, obviamente, análisis, planeación, ejecución, y luego, pues, obviamente, vino la exposición. Para el 2018, sacamos la primera muestra de arte gráfico en el centro comercial. Vemos las obras de los aprendices. Hicieron una investigación acerca de por qué Santander, o sea, nuestro departamento, una ventana de paz, y empezaron a encontrar elementos en el arte, en la arquitectura, en las costumbres, en el entorno, todo aquello que les pudiera dar un mensaje a ellos también de apropiación de nuestra cultura. Se vendieron algunos carteles, digamos que todo fue un ensamble, tamaño afiche, pegar, bueno, fue toda una logística. Para el año 2019 fuimos un poco más allá. ¿Qué significa? Fueron menos obras, pero con más calidad en el diseño, más calidad en la diagramación, en la conceptualización. Se vendieron todas las obras, fue muy, muy aclamado, los aprendices fueron entrevistados, estuvieron, digamos, mojaron pantalla en periódicos locales a nivel nacional. El SENA al aire nos sacó, Señal Colombia, que es una importante señal de televisión pública en Colombia, también visualizó estas dos anteriores exposiciones de arte. Este proyecto, digamos que viene desde el 2016 hasta el 2019, porque hemos tenido otros, pero han sido con otros colegios. Específicamente muestro este por la importancia, la relevancia que tiene en la enseñanza del diseño. No hubiese sido posible sin un equipo de trabajo. Y aprovecho este momento, yo sé que algunos me están mirando, para agradecer a ese equipo de trabajo que siempre estuvo detrás. Absolutamente se unieron diferentes dependencias, compañeros que ahora son amigos, los instructores de otras áreas también nos respaldaron, sobre también la parte de la docencia en colegios. La ingeniera Paula Cadena, digamos, en estos años, ella con su entusiasmo permitió que proyectáramos, y sin ella, digamos, estos estudiantes de su colegio no hubiesen de cierta manera cambiado su perspectiva de vida después de graduarse. Como conclusión final, siento que en la enseñanza del diseño necesitamos más pasión, entusiasmo y sobre todo trabajar colaborativamente. No podemos ser lobos solitarios en proyectos que se deben generar y gestionar desde el mínimo, digamos, aporte hasta el máximo. Todo es bienvenido. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho de diseño. Y esta gente, digamos, nuestros aprendices, nuestros estudiantes, que hasta ahora se van a graduar como bachilleres y van a emprender una vida llena de retos, y más con todo el avance de la inteligencia artificial y aplicaciones tecnológicas, tengan en lo que nosotros formamos un derrotero para solucionar problemas en sus vidas, tanto profesionales como personales. Muchas gracias. Muy interesante, Carla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra a Natalia Vitaz, del Centro Educativo de Nivel Terciario número 35 de Argentina, y el trabajo que presentó Natalia se llama REA, una estrategia inclusiva en el nivel superior en EBEA. Bueno, Natalia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, voy a tratar de contarlo resumidamente. Este trabajo de investigación comienza como un trabajo justamente de becaria que desarrollo en UMPA, en el equipo de investigación, el año pasado junto a Vilanova Gabriela y Jorge Varas.
y se extiende también con mi trabajo de tesis, de maestría. Bueno, yo soy docente de nivel superior del CEN 35, de la localidad de Río Grande, de Tierra del Fuego, aquí estamos. Y bueno, básicamente dicto varios espacios dentro de la Tecnicatura de Diseño Gráfico. Desde ahí comienza, ¿no?, este estudio de caso. Y bueno, como todos más o menos hemos comentado lo mismo, sabemos que tenemos una gran diversidad de estudiantes, y es una diversidad que la debemos empezar a enfocar, ¿no? Con esto quiero decir que no estamos ajenos, sabemos que ingresan muchísimos estudiantes de diferentes condiciones, que gracias a normativas como la Ley Nacional 26.206 se posibilita. También, si nos ponemos a ver un poquito más en lo macro, tenemos también objetivos como los ODS que marcan, ¿no?, una educación de calidad, en donde también justamente, específicamente la meta 4.3, habla, ¿no?, de que todos puedan tener acceso a una educación de calidad, ¿no?, inclusiva, sin ningún tipo de disparidad, ¿no?, tanto para hombres como para mujeres en el nivel superior. Y acá es donde nosotros, o al menos desde mi trabajo, necesitamos, ¿no?, enfocarnos en el nivel superior y en la diversidad de estudiantes que tiene, que todos sabemos por ahí las prácticas educativas tienen más un tinte tradicionalista. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un estudiante que no puede quizás leer de la forma correcta porque tiene, no sé, alguna limitación con respecto a la visión, alguna limitación motriz, ¿no?, del audio, que por ahí sorderas, ¿no? No simplemente siempre hablando de la discapacidad en sí, sino que tenemos una gran variedad de estudiantes, y la idea de esta investigación es replantearnos justamente cómo podemos preparar estas prácticas educativas de una manera inclusiva, ¿bien? Es decir, repensamos, ¿no?, si estas prácticas son realmente accesibles e inclusivas, y en este trabajo de investigación se focaliza las prácticas educativas abiertas en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y aquí aparecen los recursos educativos abiertos justamente como una estrategia de inclusión. ¿Por qué los recursos educativos abiertos? Bueno, porque son aquellos que nos van a poder potenciar, ¿no?, poder llegar a todos nuestros estudiantes, y que cada uno pueda, desde sus necesidades específicas o cualquier limitación que pudiera tener, poder acceder al conocimiento, ¿no?, generar su propio aprendizaje con todo una configuración de nuestras prácticas educativas abiertas que posibilite hacerlo. Pongo un ejemplo, ¿no? En la carrera de diseño gráfico se trabaja mucho el material audiovisual. ¿Qué pasa, como nos ha pasado, si dejo un video en un aula digital, pero mi estudiante no visualiza? No tiene quizás tiene problemas visuales, ¿no? ¿Cómo configuro ese recurso para que también pueda ser accesible para ese estudiante? ¿Pienso, planifico mi práctica en función de eso? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto que no tenemos quizás todas las respuestas, pero este trabajo tiene una propuesta, un prototipo de cómo se configuran estas aulas digitales en los entornos, o a través de los sistemas LMS, y permite dar unas pequeñas orientaciones, pautas, que a través de los recursos educativos abiertos empiezan a enfocarse en la inclusión dentro del nivel superior, ¿no? Entonces, todo este trabajo que tiene mucho análisis, que toma un estudio de caso puntualmente, pero no queda en eso, sino que se realiza una propuesta gráfica que la pueden visualizar, que la pueden ver, que pretende ser, como digo, una orientación, una guía, no es algo acabado, ¿no?, sino que puede ser tranquilamente seguir un curso, ser totalmente modificable, como son los recursos, y se plantea también en este trabajo de investigación una nueva característica para los REA, que es justamente la inclusión, el grado de inclusión que deben tener nuestros recursos educativos para potenciar, repito, estas prácticas educativas abiertas, que por supuesto se enfocan en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, pero no quita que puedan ser implementados en el aula física, ¿no? Nosotros esto de poder pensar nuestros espacios desde la inclusión, también es un tema que debería ser
considerado en el ya, ¿no? No solo que puedan acceder un montón de estudiantes, sino que también puedan permanecer. Y es acá en donde, como docentes, hay un trabajo, ¿no?, muy grande que se puede llevar a cabo pensando, replanificando estas prácticas para que tengan un mayor grado de inclusión, y justamente los protagonistas van a ser los recursos educativos abiertos desde esta mirada, ¿no? Cómo podemos dar un material, un elemento en distintos formatos, de distintas formas, de distintas vertientes para poder abarcar, ¿no?, esa gran diversidad de estudiantes que están, no es algo que va a suceder, están ya, y para los cuales a veces no tenemos quizás todas las herramientas, todos los conocimientos, todas las capacitaciones que se necesitan, pero sí podemos empezar a replantearnos estas prácticas, ¿no? ¿Qué grado de inclusión y qué grado de accesibilidad ofrecen efectivamente? Porque es algo que normativamente tenemos que hacerlo, más allá de la subjetividad o de la capacitación que pueda tener cada uno, sino que es algo que tienen el derecho. Hay un derecho a la educación inclusiva que no es ajena al nivel superior. Eso me parece que es muy importante, y por ahí creo que más o menos todos hemos tocado un poco ese tema, ¿no?, de la equidad y de la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Entonces, tratar de disminuir esas brechas, de disminuir esas disparidades, creo que también es un tema que no es ajeno, y se le suma, si queremos también dejarlo un poco más actual, acá me gustaría también reforzar que las tecnologías emergentes pueden ser muy útiles en este campo, más allá de toda la charla que podamos tener de la ética, ¿no?, que está muy cruzada con el diseño gráfico, con estas tecnologías, también creo que pueden ser muy útiles para generar recursos educativos abiertos inclusivos, para todo tipo de docente o para todo estudiante que requiera y que pueda convertir estos espacios, sobre todo los que están dentro de los espacios virtuales, en realmente prácticas, ¿no?, que sean de carácter inclusivo y efectivo. Eso me parece que es algo que es importante que remarquemos. Este trabajo intenta dar estas pautas, estas orientaciones, y por supuesto sumar un poco, ¿no?, en materia de equidad y de inclusión en el nivel superior. Es más o menos este el trabajo que estoy desarrollando, se viene haciendo desde el año pasado, bueno, sigue ahora con mi trabajo de tesis, que se expande un poco más, tiene muchas aristas por donde tomarlo, pero bueno, si alguno ya lo puede empezar a procesar y lo puede ver desde una perspectiva de inclusión, creo que es genial. Y también como diseñadora gráfica, que es mi profesión de base, y para todos los que por ahí estén viendo, creo que también es un campo que los diseñadores podemos incurrir, que nuestras piezas sean también mucho más inclusivas, ¿no? Porque son consumidas por todos, de alguna u otra forma, en algún otro formato. La inclusión siempre debe ser parte de todas las prácticas, ¿no?, de todos los profesionales. Bueno, con esto cierro y lo hago bien cortito para que puedan seguir avanzando, pero bueno, ese es el tema, espero que les sea de interés, que les sea útil. Cualquier consulta, y después pueden comunicarse conmigo. Bueno, muchas gracias, Natalia, por tu exposición. Yo lo que quiero es asegurarme que las dos ponencias que faltaron exponer, que no se hayan sumado tarde o ya empezada la charla los expositores, Liliana Domínguez, ¿no? Vos andame diciendo, Camí. Liliana Domínguez no se sumó, y pregunto No, también no se sumó. por Paul Peralta. Tampoco. Bueno, genial. No. Bueno, entonces, si les parece, lo que podemos hacer es, a partir de ahora, empezar un espacio de intercambio, de preguntas, de consultas, de alguna contribución que tanto a los expositores o al público en general se les ocurra con respecto a las ponencias. Si alguien quiere agregar algo, quiere hacer algún comentario, este es el momento. Porque además nosotros vamos a terminar a las 12 menos 5, y, o sea, es el horario que tenemos para estar dentro de la sala, así que a las 12
a las 2 horas, así que por ahí es el momento como para poder hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo quisiera comentar algo que es un poco en relación a lo que comparte Natalia, que está buenísimo, y yo lo traducía un poco como en otro lenguaje que tiene que ver con la perspectiva de laburo de la SECRE. Viste que contábamos de un programa de Sin Barreras que, bueno, labura con estas cuestiones del derecho, por supuesto, y una legislación, en relación a acompañar y a permitir nada en especial, sino que todas y todas las personas puedan desarrollar ese proyecto, en definitiva, vital, porque cuando hablamos de lo educativo no es tan solo una cuestión profesional, ¿no? Y pensaba en esta idea de diseño universal, ¿no? Y los apoyos necesarios, y la dificultad que eso genera, porque te escuchaba hablar, y por supuesto es parte de tu trabajo de investigación, ¿no? Hay un recorte, claramente ahí lo dijiste vos, pero hay algo que tiene que ver con el rol docente, con lo que el docente pueda o no habilitar, sensibilizarse respecto a la diferencia, que no todos tenemos el mismo punto de partida, que hay diferencias socioeducativas, socioeconómicas, que además eso también se enlaza con cuestiones vinculadas con la discapacidad, y ni les cuento la salud mental, que da miedo, que es invisible, ¿no? Y que tiene como una recepción mucho más compleja en ese sentido. Y pensaba un poco en el rol de la institución, porque el aula como comunidad, volviendo a esta idea de Tinto, bueno, necesariamente se apoya y dialoga con una institución, como pensar que es la institución también la que enlaza fuertemente y genera estas acciones para que el docente también en el aula pueda empezar a sensibilizar un poco su práctica, ¿no? Si no, parecería que es medio como, no parecería por lo que vos dijiste, Natalia, por lo que uno escucha, lo estoy diciendo. Que sería como una tarea propia y a voluntad de cada quien en el aula, y en realidad es una cuestión que tiene que ver con la transferencia, con el lazo que tenemos con la institución, y si estamos en cierta institución que tiene cierta política, hay cosas que se pueden y hay cosas que no, ¿no? No podemos maltratar, no podemos ser homofóbicos, porque la institución tiene como esa perspectiva inclusiva, de equidad, de respeto, como querramos llamarla, ¿no? Entonces me parecía como súper importante este trabajo de investigación y el rol de la gente que se dedica a las tecnologías, porque son herramientas facilitadoras, privilegiadas para esto, ¿no? Para acompañar estas trayectorias, pensando en la gente que está, como decías vos, y también pensando en la gente que no llega, porque no tenemos, hay un montón de gente que no llega por cuestiones no solo socioeconómicas, sino además podemos sumar cuestiones vinculadas con la salud mental, la discapacidad, ¿no? Toda la cuestión con el cupo trans, cuestiones de género, digamos, poblaciones vulnerabilizadas por discursos hegemónicos y por miradas tradicionales, que ni siquiera las tenemos ahí en la educación superior, digamos, ¿no? Entonces me parecía como súper interesante el aporte que traes, y que tenga estatuto de investigación, que también muchas veces nos falta como esta cuestión de dar un estatuto académico, bueno, somos profesionales, está buenísimo generar conocimiento académico en relación a estas temáticas. Eso, perdón, agradecerte, sí, Natalia, por ahí me extendí. No, tal cual, si bien ahora en los 10 minutos uno intenta hacerlo más conciso, pero bueno, el trabajo de tesis y de investigación tiene todo un anclaje de por qué con la institución se lleva también a cabo esta investigación. La institución en la cual yo trabajo tiene un fuerte compromiso social. Surge acá en la localidad, sobre todo para capacitación superior, que en el momento no había, en Tierra del Fuego no habían muchas instituciones educativas, escaseaban muchas cosas, entonces comienza con un fuerte compromiso social, luego va sumando tecnicaturas por la demanda de la sociedad, y también puede con extensión áulica trabajar en educación de contexto de encierro. Entonces tiene un fuerte compromiso social, y bueno,
amerita, ¿no?, a que pueda yo desarrollar este trabajo de campo, porque hay un fuerte compromiso, tanto institucional también y provincial, porque hay una plataforma que permite a todas las instituciones de nivel superior y de todas las modalidades alojar sus prácticas ahí. Entonces, bueno, todo este contexto posibilita. Claro está, como dices vos, que sin los actores principales y sin el compromiso de esos actores principales, el trabajo no se puede llevar a cabo. Se necesita mucho, mucho de todo, ¿no? Más allá de la motivación y de las ganas que puedan haber, siempre no estamos solos como sociedad, entonces implica sí el fuerte compromiso, y quizás algunos que por ahí no lo pensaron o no lo tienen en su agenda, quizás que están viendo ahora en este espacio en donde estamos todos, puedan reflexionar y bueno, se abre quizás una luz, ¿no?, para estos espacios que son muy importantes y que son las personas, ¿no?, a las que uno, con las que uno trabaja, con las que uno enseña, con las que uno aprende. Somos todos muy variados en cada subjetividad, así que qué mejor que estos espacios para ponerlo de manifiesto, ¿no? Me parece que es súper interesante también en un evento de la Universidad de Palermo la semana pasada estuve conversando con una, no tengo bien como el cargo, ¿no?, pero digo, parte de la gestión de una universidad chilena, donde lo que entiendo también que la proliferación de estos espacios institucionales como garantía de derechos me parece que es importante, y por suerte a nivel regional esto se va de a poco, ¿no? Las instituciones van gestionando estos espacios que tienen que ver con la garantía de derechos, que tienen que ver con correr obstáculos del camino de las trayectorias de nuestros estudiantes, que tiene que ver con, de alguna manera, hacer del trayecto por la universidad realmente un trayecto enriquecido y un trayecto que sea además con disfrute y con bienestar, ¿no es cierto? Yo no sé si alguno de los participantes dentro de sus universidades están también pensando o se están proyectando estos espacios que tienen que ver con la inclusión, que tienen y lo quieren compartir, estaría buenísimo. Pensaba también, siguiendo la línea de garantía de derechos, y nada, te cuento, Natalia, y la autorreferencia medio es... Yo soy directora de un CENS en la ciudad de Buenos Aires, y entonces en esto de pensar la garantía de derechos, y un poco también en relación a alguna de las ponencias, pensar en qué articulaciones por ahí se desarrollan entre nivel secundario y educación superior, si alguno se quiere explayar o quiere hacer algún comentario. Me parece que esa es una pata que por lo menos en Argentina todavía entre CENS y CENT tenemos pendientes, ¿no? El tema de la articulación y de poder propiciar para las poblaciones, sobre todo las que son de nivel secundario y que muchas veces vulneradas, poder acceder a una educación superior se dificulta, ¿no? Entonces, sí, por ahí. Tomo la palabra. Bueno, sí, claro, Carla, tiene que ver con tu, Sí, con tu ponencia. Pues acá lo que se hace, el Servicio Nacional de Aprendizaje lo que hace es articular con algunos colegios. Están privados, públicos, en su mayoría públicos, y en municipios, sitios remotos. Entonces, lo que nosotros damos es formación gratuita, como lo decía, pero articulada con convenios en la educación media. Significa que van a tener su primer diploma como técnicos, pero tienen que tener un trabajo no solo conceptual, sino práctico. Nosotros damos el direccionamiento en la parte técnica, sobre todo en colegios públicos, y algunos son colegios técnicos, donde el colegio a través de la Secretarías de Educación disponen un homólogo. En mi caso específico, siempre han sido ingenieras de sistemas, en las que definitivamente yo he trabajado con hombres, pero el entusiasmo que a veces les ponen o le ponemos nosotros, como con ese aporte como de cierta manera maternal, y que todo salga y que estemos con las fases, es importante para que cada proyecto que gestionemos y que hemos gestionado lleve a un buen final. Hoy presenté el caso del Colegio Rafael Pombo en Florida Blanca, Santander, donde es población también pública,
vulnerable. Una de las obras de arte gráfico, de hecho, había una mano que era de un estudiante y él me dijo, yo no quiero sacar mi rostro, yo quiero sacar algo diferente, ¿puedo hacerlo? Yo le dije, claro que sí. Dijo, es que estoy pasando por un proceso, si no sé si soy villano o soy un héroe. Entonces dije, bueno, adelante, tiene todo el tiempo, el espacio y sobre todo la creatividad que usted desea, aquí no se le va a sesgar. Pero él hablaba sobre que en ese momento se había muerto su papá biológico, pero él nunca había estado con su papá, su mamá, madre, cabeza de familia, siempre lo educó junto con su abuela, y aparece la familia del papá y le dice, usted tiene que dar un discurso en la muerte de su papá. Entonces el niño de 15 años dice, yo no voy a dar ningún discurso porque no me siento bien con alguien que no conocí. ¿Cómo? Entonces estaba entre esa obligación de lo que le imponía una familia que nunca había conocido, más que la mamá le dijo, bueno, entonces como ustedes y ahí él plasmó en esa obra gráfica, él plasmó lo que sentía. Entonces, así como él estuvo, hemos venido desarrollando proyectos con el colegio hasta el 2019. Luego con otros colegios que fueron realmente uno público, de pocos recursos, donde incluí los 2 grados, 10 y 11, en multimedia. Y creamos y participamos en un Filminuto Internacional. Con todas las carencias ganaron los aprendices. Ganaron Filminuto Internacional en Semilleros. Los llevaron a conocer a sus actores favoritos, les dieron becas, digamos, o medias becas, para que ellos iniciaran un proceso de audiovisuales, diseño en diferentes corporaciones tecnológicas. Entonces, considero que sí, el diseño cambia vidas. Y el diseño desde la pasión, desde la parte colaborativa, desde la gente que se entusiasma y sobre todo con ese valor agregado que es ese primer título profesional que ellos tienen. Y yo les digo, yo los trato como si fueran profesionales porque yo no soy docente de colegio, yo soy una facilitadora entre el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y el colegio. El colegio hace una parte muy grande en horas, yo obviamente estoy una parte también importante gestionando los procesos, enseñándoles desde la parte técnica, pero también desde la parte investigativa. Entonces, ha sido un ejercicio bien interesante y que le agradezco a la vida, porque no, realmente yo era diseñadora de oficina. Y cuando dije voy a cambiar porque no quiero una oficina de 7 de la mañana a 10 de la noche, o sea, no. Y empecé y se me dio la oportunidad de empezar a formar y luego también formé o eduqué, pues ya fui más docente universitaria, pero esta parte con aprendices y estudiantes entre 14 y 17 años y su creatividad y sobre todo que sacaron mejores trabajos de los que yo había estado mirando en universidades de estudiantes de tercero o cuarto semestre, dije, hay mucho potencial, pero hace falta que la gente, que los docentes también sigan motivados y digamos desde la pasión del enseñar, desde el ser, desde el hacer y saber ser. Sí, acá pues afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en varios proyectos. Este año de hecho tenemos un proyecto enlazado con el Ministerio de las TIC, que es con el Colegio El Carmen. Un saludo especial a la profesora Mónica, ingeniera también. Tenemos 33 estudiantes y involucramos a todos los aprendices en un proyecto que se llama Estrategia On-Off, ciberdependencia. Entonces, obviamente, se empezaron a analizar qué tiene cada aprendiz para que saque su parte creativa. Hay una parte de diseño de revista, hay otra parte de diseño físico, muchas técnicas también incluimos parte de manualidades, parte de carpintería, y todo esto se va a presentar en un evento que nosotros llamamos en el SENA Santander, SENA, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga, que es la capital del departamento, Zona Skill, zona de habilidades, donde llevamos a diferentes colegios desde la parte de investigación juvenil. Ellos presentan sus proyectos desde unos objetivos, una justificación, una parte metodológica y sobre todo la parte práctica que ellos exponen finalizando septiembre y ahí cumplen, digamos, con el proyecto productivo de la parte técnica que nosotros como formadores del SENA le damos a ellos para que se puedan graduar con doble titulación. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Y siguiendo un poco la línea, yo hice algunas anotaciones que tenían que ver con esto, ¿no? De poner un poco en común todas las ponencias que integraron la mesa. Por un lado yo tenía
derechos, inclusión, por otro lado tenía el tema de articulación entre niveles, y por otro lado, por supuesto, las tecnologías, ¿no? Desde el primer trabajo que habló de inteligencia artificial hasta aquellos trabajos que presentaron aplicaciones móviles, pensar en si es la tecnología, pienso como en dos líneas, ¿no? ¿Qué pasa con la motivación de los estudiantes y qué pasa con la motivación de nosotros docentes, ¿no? Está ese, por ahí, que es un preconcepto, un presupuesto, de que los docentes somos los que más nos resistimos a las tecnologías y que son los estudiantes los que las adoptan con mucho más facilidad, mucho más rápidamente. ¿Qué podemos hacer los docentes, valiéndonos de las tecnologías que tenemos a disposición, para que esto también sea un espacio de motivación? Tengo varias preguntas. ¿Es el único? ¿Es la única herramienta? ¿Es la única estrategia? ¿Qué otras estrategias nosotros podemos tener para motivar a nuestros estudiantes, para tener clases ricas, para tener clases que construyan conocimiento realmente relevante? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos pensar en esto? ¿Puedo aportar algo más? Bueno, lo que estoy haciendo, y sobre todo escuchando al doctor Julio, esta mañana de lo que entendí, es que sí, es que hay que enseñar desde la tecnología también. ¿Qué estoy haciendo con mis aprendices en didácticas activas? Primero les genero un taller a mano alzada, diseño a la antigua usanza. Luego se genera ya la proyección hacia todos los medios electrónicos y herramientas tecnológicas y herramientas digitales que se tienen. De ahí les digo cómo enriquecerlo desde inteligencia artificial y algunas aplicaciones, desde lo multimedia, desde lo, sobre todo multimedia, audiovisual, es enseñarles que la primera herramienta que ellos deben utilizar es el cerebro y en la mano. Su herramienta principal es su creatividad y que el resto es un aporte que la cultura les da, porque sí hay bastante codependencia a aplicaciones, a ChatGPT, a utilizar, digamos, el menor esfuerzo para pensar. En mi caso, yo específicamente les pongo a trabajar primero sobre papel y luego integramos la tecnología, las herramientas, y realmente han tenido pues muy buena aceptación y creo que ese sería mi aporte, es como no olvidar la vieja usanza, la vieja enseñanza en el sentido del diseño y de lo práctico, desde la mano. Gracias. ¿A alguien más se le ocurre sumar alguna reflexión con respecto a esto? Me pregunto también, y creo que era la ponencia de Leobardo, ¿no? ¿Qué significa la enseñanza y qué significa el aprendizaje, ¿no? En estos tiempos de inclusión de tecnologías, y aparte que es un escenario de arena movediza, como muy acelerado, ¿no es cierto? Acabamos de salir de una pandemia espantosa, pero que nos dejó un montón de recursos, porque, por ejemplo, esta virtualidad, este congreso que estamos haciendo virtual, que nos permite compartir con muchos países, con muchos representantes de muchas universidades, digo, yo por lo menos, la verdad que en mi experiencia, 2019 era algo impensado. Y nos despertamos de ese momento de cuarentena y bueno, dijimos, bueno, hay algunas herramientas que las plataformas, acá en Argentina se utiliza mucho el Google Classroom, bueno, por ahí en cada país, la virtualidad, ¿no? Estos encuentros virtuales. Y en algún momento recuperamos el cuerpo, recuperamos lo gestual de la clase, recuperamos la presencialidad, pero de repente también un día nos despertamos y había una inteligencia artificial que despertó un montón de incertidumbres. Y pongo un poco otra vez esta pregunta, ¿no es cierto? En un 2023, ¿qué significa
esto, ¿no? ¿Qué significa la enseñanza? ¿Qué significa el aprendizaje? Y crucémoslo con los temas un poco que charlamos antes, con inclusión, con derechos, con uso de tecnologías, con propiciar la motivación en esas caritas que a veces tenemos de 18 años adelante, y que uno dice, ¿y esto cómo lo traigo al terreno profesional? ¿Cómo lo traigo a que se acerque a la bibliografía? Y digo esto como si fuéramos educadores del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, digo, me parecen que todas estas preguntas es algo como para poder repensar cada uno desde su aporte, desde su lugar, si alguno quisiera agregar alguna cuestión con respecto a esto, que me parece que es el corazón de esta mesa, de esta comisión, ¿no? Que fueron las líneas por las que se fueron transitando. Sí, claro, Leobardo. Ok, gracias. Fíjate, en función de esto, a mí me gustaría compartirles un par de ideas, siguiendo la línea de lo que comentas. Y aunque de inicio suena poco esperanzador, no es en ese ánimo. Es decir, desde la experiencia que he podido tener, digamos, podríamos nosotros orquestar N cantidad de cursos de capacitación para nuestros compañeras docentes. Pero eso, creo yo, que de inicio no va a garantizar necesariamente que nuestra práctica docente cambie. Y eso creo que eso suena muy duro, hasta muy desesperanzador. Pero creo que aquí la respuesta tiene mucho que ver con un ejercicio constante sobre reflexión, que nosotros reflexionemos sobre nuestro propio quehacer. Es decir, en la medida que la vorágine de la vida, del tiempo, del día a día, de la innovación nos envuelve, pues creo yo que nos obliga precisamente a eso. Es decir, en lo que nosotros orquestamos, estructuramos un curso, lo llevamos a cabo, lo evaluamos, lo dialogamos, lo socializamos, lo implementamos, puede ser que muchas cosas estén cambiando, ¿no? Muchos recursos estén cambiando. Entonces, creo yo que de inicio es que nosotros seamos capaces de autorreflexionar sobre lo que es nuestro propio quehacer docente. La segunda idea, muy rápido, es, creo que también es responsabilidad de nosotros como docentes, generar o establecer espacios y marcos de acción para propiciar, ¿sí? Se hablaba antes de que si éramos transmisores, si éramos mediadores, si éramos facilitadores del conocimiento, del saber. Yo creo que uno de nuestros mayores retos es generar espacios para que los chicos puedan desarrollar, ¿sí? Y un tercer punto, yo lo relacionaría con entender la importancia de todas las herramientas de las que somos capaces de acceder y que los chicos también tienen acceso. Y creo que es entenderlos exactamente como eso, como herramientas, ¿sí? Herramientas para que nos permitan para el desarrollo de. Y con esto, pensar, por último, ya, en dos ideas que no son tampoco tan nuevas, pero apenas creo que están rondando por ahí, algo que decía Milton Glaser y también el propio Víctor Margolin, que tiene que ver con esta idea de ser más que diseñadores profesionistas, que eso es lo que estamos intentando conseguir, transitar, digamos, hacia un diseñador ciudadano. Es decir, el efecto de nuestro quehacer, de la formación que tenemos con los chicos, cómo incide, cómo pueden ir ellos transformando su vida y la vida de los demás, creo que tendría que estar volcándose a reflexionar sobre el diseño, los diseñadores y la construcción de ciudadanía, que por lo menos en el contexto mexicano es todavía un tema hoy particularmente como más delicado. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles. Sí, yo quiero seguir un poco la línea, un poco la línea de pensamiento de Leobardo, para pensar en dos cuestiones, que son algunas cosas que tienen que ver con el trabajo nuestro, ¿no? Con la ponencia que presentamos con Vanina. Y la primera
saber que como docentes, cuando nos paramos adelante del aula, muchas veces sobre una tarima, no sé cómo son las aulas de ustedes, pero a veces las aulas nuestras tienen una tarima, ¿no? Diferenciada, el lugar del profesor. Los estudiantes nos miran. Nos miran no solamente en la forma en la cual nosotros impartimos nuestra disciplina, sino también nos miran en la forma en la que nosotros nos manejamos. Si somos inclusivos, si damos la palabra, esas prácticas a veces que a veces son características de algún tipo de disciplina, ¿no? De presentarse el primer día de clase y decir, bueno, cuando uno se encuentra con una cohorte de 200 estudiantes, decir, bueno, después del primer parcial o después del primer examen seguro que queda la mitad, ¿no? Y que a los pibes es terror, pero por supuesto, porque es un maltrato, ¿no? Es una violencia. Entonces, primero entender esto, ¿no? De la participación, de la inclusión, de la ciudadanía, ¿no? De los valores ciudadanos, porque los estudiantes nos están mirando, no solamente nosotros impartimos disciplinas, sino que también impartimos valores, porque somos el nexo, ¿no? Entre la institución, entre lo sagrado, está desarmado lo sagrado, pero entre lo sagrado y la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, también a nosotras se nos había desarrollado como una estrategia muy favorable en esto que es el conflicto, nuestro asunto de trabajo cotidiano, poder escuchar, y que lo primero que deberíamos pensar como docentes al acercarnos a una cohorte es conocer quiénes son nuestros estudiantes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden de la materia? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué temores tienen? De hecho, muchos de los conflictos posteriores se pueden también, de alguna manera, prever o ir zanjando, o por lo menos como docentes saber por dónde pueden llegar a ir, si nosotros somos muy claros, ¿no es cierto? Si establecemos las reglas del juego, los acuerdos de convivencia desde el principio. El objetivo que ustedes aprendan es lo siguiente, se va a enseñar de determinada manera, ¿no? El qué y el cómo, como primera presentación del docente y primera presentación de la experiencia que les estamos presentando a nuestros estudiantes. Entonces ahí también, y escuchar ellos, ¿no? ¿Qué expectativas traen? ¿Qué temores? ¿Con qué se están acercando? ¿No? ¿Qué traen ellos también? Pensamos también que muchas veces este trabajo, si bien estas pautas claras, estas reglas del juego claras, las establecemos al principio del cuatrimestre, muchas veces también es de utilidad para nosotros como profesores, poder también tener algún tipo de panorama hacia el final del cuatrimestre. Ir acompañando a los estudiantes para que ellos puedan hacer su propio registro metacognitivo, pero que a su vez nos marquen a nosotros y sean de utilidad para nosotros para ver qué podemos modificar o qué podemos mejorar para el cuatrimestre siguiente. Este tema no me gustó, este tema no fue profundidad, este tema se repitió con otra materia del plan de estudio que nos puede pasar. Bueno, me parece que eso también, ¿no? Y que vuelvo con lo que empecé, a escucharlos a ellos, ¿no? A escucharlos a ellos. Y que ese escucharlos a ellos nos lleve a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia práctica, que me parece que es nada, lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que renovar, lo que tenemos que acostumbrarnos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, yo quería, me quedé ahí como escuchando un poco esto de motivar al estudiante, a la estudiante, ¿no? Que muchas veces parecen como en una posición pasiva, pero me quedaba un poco pensando en esto de cierta posición pasiva y el docente ahí haciendo malabares para la participación activa, para, ¿no? Que casi somos licenciadas, licenciados en recreación, para que, bueno, digo, me quedo pensando en esto y por ahí en la utilidad que puede tener pensar a ese sujeto, ¿no? Y aquella experiencia subjetivante que queremos propiciar ahí, en época de clave, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos construye el contexto? Esto de la tiranía de elegir, de la tiranía de la felicidad, de sujetos de consumo, esto que Castel trae tan bien, ¿no? Como en una modernidad tardía, la llama él, de, bueno, sujetos multiactivos, con tiempos líquidos, la inmediatez, la incertidumbre.
Entonces esto también puede sonar un poquito pesimista, digamos, pero como decía acá el compañero, no tiene esa intención, sino también poder pensar a ese sujeto en clave de época, ¿no? Porque si no parecería que lo recortamos del contexto, y estamos en una época donde hay que ser feliz, exitoso, y si no hay que empezar a consumir y entrar en una industria de terapias holísticas, ¿no? de autoayuda, de psicología positiva, de un montón de cosas para llegar a algo que nos promete cierta felicidad. Y ahí hay algo del contexto también, ¿no? Que me parece que es interesante. ¿Qué pretendemos ahí? Porque nosotros estamos también atravesadas y atravesados por esos imperativos de época, ¿no? Esto de la felicidad, la completud, el éxito, el consumo, que en edades evolutivas, por ahí, más de la adolescencia, ¿no? Se juega de una manera que es identitaria, digamos, ¿no? Con lo que podemos criticar a la identidad. Por ahí, para nosotros, para nosotras que ya estamos un poquito más crecidos, algunos de nosotros en edad, bueno, ahí claramente hay un proceso quizás de problematizar, y por eso esto de la elucidación crítica, ¿no? Que parece una cosa media como, pero tiene que ver con esto, ¿qué hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, qué pensamos respecto a lo que decimos? Y en eso no perder de vista el contexto, ¿no? De nuevo, porque estas tiranías, esta cuestión de lo inmediato, del éxito, de la eficacia, digo, me parece que nos atraviesa y opera sutilmente a la hora de mirar a las y los estudiantes que tenemos ahí enfrente, ¿no? Estamos en una época y de alguna manera esto de generar un diseño universal, de ser inclusivos, de entender los puntos de partida vinculados con lo socioeconómico, entender que las personas no son vulnerables, están vulnerabilizadas por un contexto, digamos, ¿no? Hay cuestiones ahí que me parece que son claves y ordenadoras, aunque parezcan tanto lingüísticas, pero que marcan la cancha y los posicionamientos, si se quieren, epistemológico, ideológico, que hay detrás de cada clase que damos, ¿no? Porque la teoría no es neutral, tenemos un posicionamiento que está bueno ver, que es claramente ideológico, y en qué lugar nos paramos respecto a determinadas problemáticas históricas, vinculado con esta cuestión de la exclusión, de la reproducción de desigualdades, ¿no? Entonces me parecía como interesante, porque se me veía un poco, asociaba a esto de las tiranías, ¿no? Bueno, de los discursos hegemónicos y de los capitales económicos que produce la industria, que viene a ofrecer esas soluciones mágicas. Digo, estamos mercantilizados de alguna manera, cómo no ser objetos también en el aula, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Nos seguimos debatiendo entre la pedagogía de la reproducción y la pedagogía de la emancipación. Y me parece que ponerlo en palabras, que poner estas preguntas, estos aportes de manera compartida en estos espacios, podernos mirarnos también a nivel regional, ¿no? Y poder ver las experiencias, conocer las experiencias de otros países, me parece que son espacios súper ricos, súper interesantes, y la verdad que yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos su participación, la exposición de los trabajos y sobre todo este último intercambio de ideas, de contribuciones, nada que nos ayudan a seguir pensando, ¿no? Nos ayudan a seguir pensándonos también en nuestra práctica cotidiana y también seguir pensando nuestro posicionamiento. Eso me parece que es súper importante. Bueno, yo no sé si alguien quiere agregar una palabrita más, si no, yo iría dando por cerrado, Cami, este espacio. Veo que por ahí ya están ingresando algunos participantes de la siguiente comisión que querrán probar sus cámaras y sus micrófonos. Cami, ¿te parece que vamos ya cerrando? Dale, 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 si no hay nada más para charlar. Me parece que está todo muy bien, que hicimos una mesa muy enriquecedora. Yo le quiero agradecer a Camila, muchísimas gracias, porque estuvo atenta atenta durante toda la mesa. Yo le iba pidiendo, por favor, esto. Nada, te agradezco mucho, Camila, un placer haber compartido esta mesa con vos.
Les agradezco a todos la presentación de sus trabajos, la seriedad en estas reflexiones, poder haber hecho una reflexión genuina, y espero de corazón que nos volvamos a encontrar, ya sea virtual o de forma presencial, en el Congreso del año que viene. Bueno, les dejo un abrazo muy afectuoso, muy afectuoso a todos y a todas, y gracias por participar. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Chau, gracias, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día.